Archivos Aether. Bienvenidos a Archivos Aether. Bien, les voy a hablar acerca de magia. En este caso vamos a hablar de algunos errores del sendero de la mano izquierda. Espero que esto se lo tomen bien, porque no quiero que se me enojen. Voy a decir unas cuantas verdades y vamos a hablar con una base teórica. En este caso vamos a hablar acerca de la magia desde la cábala y desde el árbol de la vida, ¿ok? Entonces, muchas veces se ha hablado de que el sendero de la mano izquierda va a entregar entonces como una profundidad que no tiene el sendero de la mano derecha. Como una especie de autoconocimiento, como una especie entonces de empoderamiento. Yo personalmente, que he practicado la goetia y he estado en los primeros años de mi formación como mago, muy cerca entonces de algunos de esos cultos, es cierto. Es decir, de hecho, muchas de las capacidades psíquicas las pude adquirir en ese momento por ciertos trabajos que se hacían de cierta integración de un poder más bien personal. Sin embargo, hasta por ahí, vamos a decir, podría andar bien, porque luego de eso hay otros trasfondos que tienen que ver entonces con fundamentos esotéricos y filosóficos, incluso teológicos, que van más allá de las técnicas, entonces que les puede servir a usted a desarrollar. Por ejemplo, tenemos la visión de las Qliphoth. Las Qliphoth, entonces, en este caso, muchas veces se ha hablado de que son entonces como pulsiones, como entonces formas de existencia que las personas tienen que sacar de sí y que están ahí en su sombra, van a decir, como que hacen una relación también con Jung, con la psicología junguiana, lo que es un error completo. Y yo les debo decir a ustedes que no hay que invocar entonces una entidad demoníaca, ¿ya?, para entonces discernir y reconocerse como un ser divino. Es decir que, en otras palabras, el mundo actual, la realidad misma, la vida misma, producto de entonces, voy a hablar desde el punto de vista bíblico, porque estamos hablando de cábala, la caída misma hace que entonces el individuo acceda al conocimiento del árbol del bien y el mal, precisamente. Entonces, por lo tanto, la vida misma va a entregar unas diferentes formas y experiencias que van a estar cercanas o que son clifóticas. Y que por lo tanto el cabalista tiene que discernir de eso, entendiendo que la fragmentación del mal aparece entonces para discernir el árbol de la vida, que precisamente desde el punto de vista teológico estoy hablando, aparece luego posteriormente como un regalo para que el individuo pueda ascender en conciencia. Es el sistema entonces que tiene también diferentes técnicas místicas a trabajar para que el individuo, el candidato a ser iniciado o la persona que está estudiando, vaya desarrollando su divinidad interna. Es decir, vaya alcanzando diferentes niveles de conciencia que le va a ir separando de diferentes apegos o cuerpo de deseos, que entonces eso no es un dualismo, sino más bien es una trascendencia, es decir, alcanzar un equilibrio y tener una especie de autoconocimiento, entonces, vamos a decir, para alcanzar un equilibrio entre las dos cosas, porque por algo se está aquí en la Tierra también, es decir, que nosotros somos parte de también, por lo tanto, diferentes necesidades que tiene el cuerpo físico, es decir, no es que es un argumento dualista por ningún motivo, sino que es más bien una visión metafísica, entonces trascendente a lo que es la realidad material, que es constantemente cambiante, es decir, que también desde diferentes visiones, desde la física teórica, también se habla de que la materia también es algo que tiene que ver con la percepción. Entonces, ahí hay que decir mucho. Entonces, es un error común
y yo voy a decir una charlatanería, decir entonces que el sendero de la mano izquierda va a entregar como entonces un conocimiento de la totalidad del ser humano, vendiéndote entonces como una especie de teoría de la psicología, no del inconsciente. Porque la cábala del árbol de la vida y las tradiciones místicas contemplan eso, ¿ya? Contemplan una forma de encontrar el vacío, lo que está entonces antes de la creación, para convertirte tú en un co-creador de tu propia realidad. Y hay diferentes entonces técnicas místicas que ustedes van a poder encontrar que sirven para entonces activar lo que es mayor conciencia sobre el cuerpo astral, proyección energética, y eso los estudiantes de Aeteorus lo saben. De hecho, muchas personas llegan entonces con muchos conceptos cerrados ya sobre el sendero de la mano derecha. Y bien, yo la verdad no soy ningún sacerdote, es decir, yo soy como mago. Siempre dejo en claro de que he pasado por diferentes experiencias entonces que me llevan a hablar de todas estas cosas, pero que siempre hay un pensamiento crítico, y entonces desde luego que también hay algunos errores y es perfectible el sendero de la mano derecha. Pero es que resulta que el sendero de la mano izquierda es un adversario de la derecha, no es ni siquiera una doctrina. Se ha intentado armar una doctrina acerca de eso, pero tomando por aquí y por allá, tergiversando, malinterpretando entonces. Creando a veces mentiras. Por ejemplo, yo le he escuchado a un personaje por ahí, que no voy a decir el nombre, que tiene una escuela esotérica, pero no voy a decir el nombre, que entonces la materia oscura del universo va a ser entonces como la representación de esa oscuridad interna del individuo, y por lo tanto entonces ustedes tienen que ser satanistas básicamente. Es decir, unas mezclas, pero así brutales, en cuanto a que desde el punto de vista académico, intelectual, incluso peca de una falta de honestidad desde ese punto de vista. Entonces, más que hacer una condena básicamente a eso, vamos a hablar acerca de esa doctrina. Tú no puedes decir que vas a ser satanista porque entonces la materia oscura del universo es la representación entonces de eso. La verdad es que me parece incluso muy poco consistente desde un punto de vista de una teoría esotérica. Y así hay muchas interpretaciones que se han ido dando. De hecho, tenemos por ejemplo la visión de Giordano Bruno, cuando Giordano Bruno escribía: el demonio es el gran vínculo, el amor cósmico que une todas las cosas. Pero cuando se refería a demonio, se refería a daimon, que es el concepto diferente que existía en Grecia y que los filósofos tenían un daimon, una especie de genio interno, ¿ya? Que no es lo mismo demonio desde el punto de vista de que se entiende, ¿no?, desde el punto de vista del catolicismo. El daimon tiene una concepción desde el punto de vista que el individuo alcanza una conversación con su daimon, y alcanza una conversación así como un estado de conciencia. Y entonces también alcanza un estado de conciencia que tiene que ver con la iniciación y con un entendimiento de las estructuras de la realidad, ¿ya? Es diferente entonces el concepto. Entonces, por lo tanto, hay muchas tergiversaciones que se han ido dando, y hay diferentes autores de magia que se dan en el siglo XX que toman estas teorías, por ejemplo Giordano Bruno, etcétera, y que nos explican estas cosas, y que se han ido armando diferentes doctrinas que en realidad son adversarias a la tradición, pero no presentan una doctrina clara, una tradición realmente esotérica en este caso. Sí hay ciertos grimorios de magia negra que ustedes pueden encontrar, pero no como una doctrina, entonces como una tradición esotérica. Todo lo contrario, siempre se ha ido mostrando, ha ido apareciendo en diferentes momentos de la historia, generando caos, pero no pasa hasta ahí, básicamente. Luego viene otro periodo de estabilidad, y así suma así. Es como que siempre se quiere meter, ¿cierto?, ese virus ahí. Y entonces, por lo tanto, uno de los grandes errores es llevar, por ejemplo, las clifot, que son los vicios de la humanidad, en este caso, las clifot son los vicios de la humanidad, en este caso, las cosas negativas. Esas cosas van a pasar en la vida, las van a ver ustedes, las ven a diario,
por ejemplo. Las ven a diario cuando matan a personas inocentes, etcétera, cuando hay abusos, por ejemplo, etcétera. Ustedes ven ahí las clifots, la fosa clifótica. Porque básicamente esta realidad física, desde el punto de vista, como expliqué antes, bíblico, ¿ya? La caída tiene que ver con eso, es decir, de la dualidad, del conocimiento del bien y del mal. Pero luego viene el árbol de la vida que ayuda a ascender en conciencia. Entonces básicamente es una estafa piramidal decir entonces, por lo tanto, que existe una doctrina entonces del sendero de la mano izquierda mezclando conocimiento de filosofía, pseudofilosofía vamos a decir, y pseudopsicología en este caso, para crear entonces un engaño de eso. No es necesario entonces invocar un demonio para conocerse más a sí mismo, por lo tanto, no, para nada. Y ustedes lo entienden clarísimo seguramente, ¿no? Como yo les estoy explicando ahora. Así que bien, antes de cerrar, les invito a que compartan y que den like, que dejen su comentario y que por supuesto estén atentos y atentas a lo próximo que se sube en Archivos Aether, en la Neohumanidad y sobre todo en la serie que se ha recompuesto, que es Cine Esotérico. Una serie que entonces yo había dejado por temas de copyright, pero ahora se reactiva Cine Esotérico, pero que va a estar en Vimeo, es decir, en la plataforma de Vimeo de Archivos Aether, y que ustedes pueden acceder desde la página de canalarchivosaether.com. Van a poder acceder entonces a la serie de Cine Esotérico, donde yo en realidad voy a analizar películas y series que pueden ser históricas, pueden ser de ahora, pueden ser de Netflix, por ejemplo, pero desde un punto de vista metafísico, espiritual y con toda esta visión. Y se van a dar cuenta que entonces las películas muestran mucho de la realidad que estamos viviendo. Así que eso, le mando un saludo gigante, sobre todo a mis alumnos y alumnas, a la gente de Aeteorus, que está trabajando también por el mundo, la gente de Spiritus Sidereum, la brigada que se está construyendo y todo lo que se está haciendo. Un saludo para todos los que están aportando. Un abrazo gigante, les hablo Pascal de Archivos Aether. Hasta la próxima. Archivos.